El hecho de que le apodaran el A. Casanova a este criminal le da una sensación de escalofríos a este caso. ¿Cuál fue la razón? John Knowles había sido arrestado en una barricada de la policía justo en la frontera del estado de Georgia. Ojo que las fronteras son importantes en esta historia. Mientras Knowles era llevado bajo arresto, las autoridades ya tenían en la mira a su abogado, quien días antes había sido citado para hablar de Knowles. Ahí el abogado les había dicho que su cliente le había entregado una cinta de audio. La policía le insistió muy intensamente al abogado para que les diera esa cinta grabada por Knowles, pero ya se negó, ya que alegó que era parte de la confidencialidad abogado-cliente. Pero ¿por qué la policía estaba tan interesada en Knowles? Lo que pasó fue que días antes, una madre soltera de nombre Bárbara había desaparecido. Más bien, un hombre se la había llevado en contra de su voluntad. Bárbara vivía con su hermana y su hijo pequeño de solo 8 años. En un día normal, después del trabajo, ella sentía que algo no iba bien, puesto que su hermana no le había tomado una llamada en la mañana. Al llegar a su casa, se dio cuenta que Knowles la tenía en cautiverio. El hombre dijo que se iría de ahí, pero se llevaría al niño consigo. Ahí Bárbara dijo: "No, llévame en su lugar". Y así fue. Ambos salieron de la ciudad. Knowles había obligado a Bárbara a conducir y durante todo el camino el tipo le contaba cosas. Ahí es cuando el asunto se puso interesante. Le contó sobre los crímenes que había cometido. Bárbara notaba ciertas cosas en ese hombre. Esa facilidad de hablar de atrocidades, pero también una especie de búsqueda de aprobación. Ahí, Bárbara se dijo a sí misma: si quiero sobrevivir, tengo que hacer que se enamore de mí. De esta manera Bárbara comenzó a hablar amigablemente de películas y música, además de resaltar que era muy guapo y se parecía a Robert Redford. Knowles respondió bien y se abría cada vez más en la conversación, más bien se le soltó la lengua. Le dijo que había tenido una infancia llena de traumas y parte de su historia. Luego, aquí la conversación tomó un giro nuevo. Knowles se interesó en el trabajo de Bárbara. Ella era redactora creativa en una radio local. El tipo le preguntó si escribía libros, porque él quería ser famoso. Ahí Bárbara se dio cuenta de la razón por la que efectivamente Knowles sería conocido en un futuro. John Paul Knowles le contó a Bárbara que había recorrido todo el país durante 5 meses, donde robaba y acababa con la vida de personas. Dijo que llevaba más de 30. Esto no hacía más que aterrar a la pobre Bárbara, pero ella como pudo mantuvo la compostura. Sentía como, aunque de una forma un poco retorcida, el hombre se comportaba un poco mejor con ella. Después de conducir por muchas horas, Knowles hizo que Bárbara aparcara en un motel. Ahí ya te imaginarás qué pasó. Ante todo, Bárbara tenía fe que podría salir viva de ese infierno. Le rogó a Dios. Incluso, cuando se quedó dormida del cansancio, vio a su madre que había fallecido ya hacía un tiempo, diciéndole que todo estaría bien. A la mañana siguiente, Knowles salió de la habitación, no sin antes maniatar a Bárbara para que no escapara. Al poco rato, el hombre volvió, pero había pasado un milagro. Se le habían olvidado las llaves dentro de la habitación, y con Bárbara atada, era imposible que él entrara de nuevo, sin hacer un escándalo. Por lo que al cabo de un rato, la mujer solo escuchó al monstruo decir: "Cuando te encuentren, no digas que te lastimé, porque te amo". Después de eso, un silencio ocupó todo el lugar. Bárbara no se movió ni hizo ruido alguno por el miedo a que Knowles la estuviera esperando afuera, pero se armó de valor y logró desatarse de la cama. Llamó a recepción por teléfono y a los pocos minutos llegó el FBI. Su captor había huido, pero lo más importante, ella estaba viva e iría de regreso con su familia. Gracias a esto la policía ya tenía identificado a Knowles, además que habían descubierto algo que los dejó helados. Knowles había abandonado el auto robado de Bárbara en un estacionamiento. Ahí, los investigadores habían encontrado un maletín que pertenecía a un hombre llamado Carson Carr, quien pocos días antes había sido encontrado junto a su hija de 15 años en su casa en una escena perturbadora. Al hurgar más en el maletín, la policía encontró algo más, un documento. Al leerlo, se dieron cuenta que era un testamento del mismo Knowles, donde especificaba que tenía una caja con cintas, documentos y manuscritos con la evidencia de todos sus crímenes. Y en caso de fallecer, debería ir a su abogado Sheldon Yavitz. Y esa era la razón por la que la policía estaba tan insistente con el abogado, ¿recuerdas? Entonces estaban en una encrucijada. El abogado no se los daría. La única posibilidad es que atraparan a Knowles. Y ahí es donde las cosas dieron una vuelta inesperada. Knowles, en la frontera de Florida con Georgia, fue detenido por un oficial, pero se abalanzó sobre él. Lo metió en el asiento trasero y se lo llevó, para después toparse con otro auto, el cual robó y también raptó al dueño de el señor Myers. Ante todo el escándalo, un dependiente de la gasolinera los vio y llamó a la policía. Entonces llenó la frontera de los estados con una enorme barricada. Al caer en ella, Knowles chocó y huyó a pie. Lo extraño aquí es que estaba solo.
ya no estaban los otros 2 rehenes. Esto sería clave para más adelante. La policía logró darle al fugitivo en la pierna, lo que hizo más fácil su captura en el bosque. Al tenerlo en custodia, se lo llevaron y en el interrogatorio soltó todo, cada uno de sus crímenes, además diciendo lo que le hizo a sus 2 últimas víctimas, el oficial y el señor Myers. A ellos los había dejado en el bosque, ya te imaginarás cómo. Después de eso, los agentes lo esposaron y se lo llevaron para que les indicara dónde estaban, para poder encontrarlos y dárselos a su familia. Pero aquí pasaría otro acontecimiento inesperado, puesto que los policías no se habían dado cuenta que Knowles se había guardado en el bolsillo un pequeño clip. En el auto, el criminal logró quitarse las esposas y desarmar a un policía, pero el otro lo neutralizó, acabando así la historia de Casanova, ¿o no? Después de su deceso, ya no existía el privilegio abogado-cliente, por lo que el juez obligó al abogado a entregar la cinta y todo lo que Knowles le había dejado en su testamento. Ahí se supo toda la verdad. Debido a las fronteras, los crímenes no estaban conectados. El hombre había cruzado más de 7 estados, dejando un rastro de vidas interrumpidas, mujeres que confiaron en su sonrisa, familias que lo invitaron a pasar la noche, viajeros que simplemente se cruzaron con él, desde las costas cálidas de Florida hasta los bosques fríos de Connecticut. Y el apodo de Casanova quedó inmortalizado por otra sobreviviente que su historia toca en lo más profundo por lo que pudo haber pasado. La periodista británica Sandy Fawkes, mientras se divertía en un bar, un hombre alto, el más atractivo del lugar y muy seguro de sí mismo, se acercó invitándole un trago. Sin sospechar nada, ella aceptó y a partir de ahí pasó 6 días con él viajando, durmiendo en moteles, teniendo relaciones y teniendo largas conversaciones por horas. En ningún momento notó agresividad en él y al final, al despedirse, él la besó en la mejilla y le dijo: "Fue un placer conocerte, Sandy". Horas después, Casanova acabó con varias personas en la misma ruta de la carretera. ¿Te has dejado llevar por la apariencia de alguien? Mientras filmaba una película, el director no tenía idea que volvería a ver a este extra radiólogo en un futuro, pero visitándolo cara a cara en la prisión. ¿Para qué? Estas imágenes que ves formaron parte de la película El Exorcista. El director William Friedkin quería hacer la escena de los análisis clínicos lo más realista posible, por lo que contrató personal médico real para que apareciera en la película, el doctor y un muy amable radiólogo de nombre Paul. La película se estrenó siendo un éxito enorme, mientras que Paul continuó siendo un enfermero ejemplar en Nueva York. No obstante, pronto sería parte de otra película, pero no de una manera positiva, sino de la peor manera. Paul en esos tiempos tenía una relación sentimental con otro hombre, la cual llevaba casi 9 años, pero las cosas comenzaron a complicarse, pues Paul comenzó a beber pasando de simples cócteles a grandes cantidades de alcohol. Esto mermó su relación provocando que lo abandonara, precisamente el mismo año del estreno del Exorcista. Después de esto, Paul cayó en una espiral de vicio. Continuó bebiendo tanto que incluso esto le dificultó su trabajo, terminando por ser despedido del prestigioso hospital. Esto lo hundió más en su soledad, lo que hizo que buscara consuelo en las zonas más peligrosas y oscuras de Nueva York, donde iban hombres que ocultaban sus preferencias. Aquí fue donde la cosa empezó a ponerse oscura. En los años siguientes, restos de hombres aparecían en el río Hudson de Nueva York. Sin embargo, las investigaciones de estos no procedían o eran olvidadas, ya que estos hombres pertenecían a la comunidad. Lo sospechoso era que toda la evidencia era consistente entre sí, por lo que se sospechaba que el autor de los crímenes era un solo individuo. Mientras todo esto sucedía, productores de cine le ofrecían a William Friedkin hacer una película basada en un libro escrito años antes, ya que su éxito con El Exorcista les trajo millones. Curiosamente, el libro que querían hacer película tenía muchas similitudes con lo que estaba pasando en Nueva York. Para su sorpresa, William se negó a hacer la película, aunque cuando supo la verdad, su opinión cambiaría. Mientras tanto, en Nueva York los casos seguían sin resolución hasta que un reportero decidió hacer algo. Arthur acababa de perder a un amigo suyo de la comunidad, también reportero, que supuestamente había sido víctima de un robo en su apartamento. Sin embargo, no lo creyó, puesto que la evidencia apuntaba a que no fue un robo, sino que el atacante había sido invitado a pasar dentro. Ante esto, Arthur escribió un artículo donde denunciaba cómo cada año aparecían hombres en la misma situación, cómo eran ignorados por la policía. Y para sorpresa de todos, dicho artículo contenía una pieza invaluable de información. Arthur había recibido una llamada del mismísimo perpetrador del crimen. Aquí le contó cómo se conocieron en un bar y de qué manera todo se salió de control. Además, había soltado unas cuantas pistas en la llamada. Había agregado que tenía miedo a perder su licencia para ejercer. ¿A qué se refería? Al publicar el artículo, a las pocas horas, Arthur recibió una llamada. Esta vez, la otra persona al teléfono indicaba que sabía quién era el autor del crimen, pues él mismo se lo había confesado, un hombre de apellido Bateson, de nombre Paul. Rápidamente la policía fue en busca de Paul. Llegaron a su casa y lo encontraron borracho.
Después de arrestarlo y llevarlo a la comandancia, ahí Paul les contó una historia similar a lo que recibió el reportero por teléfono. Se dictó la acusación y se llevó a juicio a Paul, quien luego negó su confesión, alegando que estaba borracho cuando la dijo. Parecería que sería todo, pero en el juicio salieron cosas aún más escabrosas. Un testigo amigo de Paul declaró que éste le había confesado que había hecho lo mismo con otros 6 hombres, dejando en claro que Paul era el autor de todos estos crímenes. No obstante, no existía evidencia alguna de esto, por lo que solo se pudo juzgar al radiólogo por el crimen del reportero, dándole solo 20 años de prisión. Pero la historia no termina aquí, y se viene lo más interesante. Esta noticia llegó a oídos de William, el director. No podía creer que el mismo joven amable con el que trabajó en la filmación del Exorcista era el autor de estos crímenes tan innombrables, por lo que decidió ir cara a cara con él, visitándolo en prisión. Ahí, Paul se comportó muy alegre con William. Charlaron y este le habló de los detalles de los crímenes, de cómo las bolsas que encontraban en el río tenían estampado propiedad del Centro Médico de la Universidad de Nueva York, donde Paul trabajaba, que él creía que por eso lo atraparon. William salió de la prisión inspirado, ahora sí aceptando el proyecto que tanto le habían ofrecido años antes, estrenando en 1980 la película A la Casa, donde Al Pacino interpreta a un agente que se infiltra en el bajo mundo para encontrar al autor de los crímenes de la bolsa. La película contenía escenas tan fuertes que le dieron la clasificación X. ¿Qué me dices? Quisiera ser extra en una película. Mira muy bien esta grabación, pues en ella está escondido el momento clave que resolvería uno de los misterios criminales más grandes de nuestra época. Pero ¿cómo? La policía había pedido permiso al restaurante de pizzas si podía disfrazar a un agente como mesero para atender a este hombre. ¿Por qué él específicamente? Un hombre viejo, padre de familia y aparentemente inofensivo de nombre Lonnie. El tipo era sospechoso de ser el llamado The Grim Sleeper, el dormilón macabro. Y ese nombre, el dormilón, es lo que lo hace más terrorífico, y sabrás por qué. Ya que en los años 80 comenzaban a llegar reportes a la policía que en los barrios afroamericanos amanecían mujeres trabajadoras de la calle sin vida en los callejones. Como se trataba de mujeres que pertenecían a un sector rechazado por la sociedad, al principio las autoridades no le dieron mucha importancia a la investigación. Sin embargo, luego empezaron a aparecer madres de familia, jovencitas y todo tipo de mujeres. Esto encendió las alarmas de la policía. No obstante, en las escenas del crimen no había casi evidencia, solo huellas de neumáticos, casquillos y material de ADN. Pero en esos tiempos no existía tecnología para identificarlo, por lo que solo guardaron la evidencia. La investigación estaba estancada, pero un acontecimiento cambió el rumbo de todo. Asistencia Telefónica recibió una llamada anónima de un hombre que denunciaba que había visto a una chica en el suelo en un callejón y que había visto huir de ahí a una van de color azul. Les compartió la matrícula y colgó. La policía rápidamente identificó la van, la cual pertenecía a una iglesia local. Sin embargo, las huellas de neumático no coincidían con las encontradas anteriormente. Además, la van estaba impecable. Aquí, otra cosa pasó. El tipo que había llamado era probablemente el perpetrador queriendo dar pistas falsas y desviando la atención. Pero había cometido un error. La llamada quedó grabada. La operadora le había preguntado su nombre. Aquí el hombre rió y dijo: "No, soy un anónimo. Conozco mucha gente". Y colgó. Conozco mucha gente. Recuerda muy bien esa frase. Como la evidencia no apuntaba a ningún lado, el caso se fue apagando, pero no los crímenes. Mujeres seguían apareciendo. En esos tiempos, ¿qué estaba pasando en la vida del sospechoso del principio? El tipo había sido criado en un barrio afroamericano de clase baja. Al crecer, Lonnie tenía muy poca suerte con las chicas. Era un hombre pequeño, de baja estatura, y no muy atractivo, por lo que las mujeres lo rechazaban constantemente. No obstante, al principio de los 80 se casó y formó una familia, trabajando desde su casa color menta, arreglando autos. Lo raro es que un amigo suyo cuenta que constantemente Lonnie le decía que tenía una nueva novia. El amigo no le creía, pues conocía su mala suerte con las mujeres, pero Lonnie le mostraba fotos. Lo curioso es que eran fotos de aquí para abajo, nunca les mostraba el rostro. Volviendo al otro lado de la investigación, después de que la policía no encontraba nada, pasó algo horrible, pero que ayudaría a la investigación. Una chica iba caminando por el barrio de Los Ángeles, cuando un auto llamativo color naranja se aparcó en la calle. A la chica le llamó la atención por el color. El tipo dentro del auto le dijo: "Te vi mirando mi auto. ¿Quieres que te lleve?". La chica amablemente le dijo: "No gracias", que iba cerca con su amiga. El tipo se ofendió y enojado dijo: "¿Qué le pasa a las mujeres? ¿Uno ya no puede ser amable o qué?". La chica se incomodó, pero por lástima y para que el tipo no se sintiera mal, aceptó el aventón. Grave error. Al subirse, el auto se puso en marcha. Al principio todo iba bien, pero luego el hombre cambió de ruta y se llevó a la chica a un lugar solo. Ya te imaginarás lo que le hizo. Después que el tipo la dejó en la calle, sorpresivamente la chica estaba consciente y logró arrastrarse hasta la casa de una amiga suya. Fue llevada al hospital
y logró sobrevivir. Dio su declaración y descripción a la policía. Había sido un hombre afroamericano de baja estatura, no muy agraciado físicamente. Las autoridades crearon un retrato hablado y se iniciaron las alertas. Parecía que por fin tenían una ventaja, pero otro giro le daría vuelta a la investigación. Resulta que por esas mismas fechas, un sheriff del condado fue arrestado por estar en estado inconveniente en un auto solicitando los servicios de una chica de la calle. Al arrestarlo, su coincidía con la usada en los crímenes. Era el mismo modelo. Se le acusó formalmente, pero obviamente el sheriff no encajaba con el perfil, por lo que fue exonerado. Esto pareciese que haría que la investigación ahora, que era más pública, avanzara, ya que todo el asunto con el sheriff salió en televisión, pero lo que en realidad pasó es que todo se enfrió, y pareciese que el criminal se había detenido en cometer sus atrocidades, pero más bien se había dormido. Pasaron los años 90 y llegó el 2001. Ahí el investigador Cliff Shepard, quien fue asignado a casos sin resolver, buscó entre los casos no resueltos y se topó con este. Al hacer un análisis más frío, notó ciertas coincidencias. Como todos los crímenes eran en una zona pequeña de Los Ángeles, por lo que probablemente el tipo vivía por la zona. Pero igual no tenía nada más que el ADN, que no había coincidencia con la base de datos criminal. Además, parecía que el tipo se había detenido por más de una década. Pero entonces, después de investigar por 3 años, Cliff se dio cuenta de otra coincidencia del ADN en otro crimen perpetrado en el 2002. Este hombre aún andaba suelto y con hambre. Se armó todo un equipo y se tomaron en serio la investigación. No obstante, aún persistía el mismo problema. No había foto, sospechoso, ni coincidencia con el ADN. Pero entonces llegó lo que sería la solución a todo esto. A los investigadores les ocurrió utilizar una técnica nueva llamada ADN por afiliación, la cual consistía en colocar la evidencia en la base de datos y buscar coincidencia de familiares, y a partir de ahí buscar sospechosos. Cuando hicieron las pruebas, se llevaron una gran sorpresa. Existía una coincidencia casi idéntica con un joven de 28 años que había sido detenido por un delito menor. Obviamente, la edad no coincidía con el perfil del criminal, pero ¿quién sí? Alguien con casi el mismo ADN, la edad correspondiente y que además vivía en el mismo barrio. Más bien, en esa misma casa color menta. Su padre, Lonnie Franklin. Ya tenían al sospechoso, pero no tenían forma de probarlo. Necesitaban una muestra de ADN, pero no podían forzarlo a que se las diera, ya que eso sería inadmisible en la corte. Por lo que el equipo siguió a Lonnie a todas partes hasta cuando fue lo de la fiesta de cumpleaños en la pizzería que ya te conté. El policía, vestido de mesero, después de atenderlos, guardó todo lo que Lonnie tocó y comió. Al llevar las muestras, absolutamente todo coincidió. Lo tenían por fin. Pareciera que todo había acabado, pero aún quedaban unas cuantas cosas oscuras. Al arrestarlo e interrogarlo, Lonnie negó todo. Le mostraron las fotos de las chicas, ni se inmutó. Incluso se burló de la complexión de una de ellas. Pese a eso, Lonnie dijo algo que dejó helado al investigador. Cuando dejó de ver las fotos dijo: "No las he visto, no lo sé, conozco mucha gente, conozco mucha gente". Justo lo mismo que dijo en la grabación de la llamada anónima, más de una década antes. Después de esto, la policía registró la casa de Lonnie, encontrando en su garage 180 fotos de mujeres, las cuales 30 lograron ser identificadas, pero hubo más víctimas que jamás se supo algo de ellas. Lonnie se declaró inocente. Obviamente la jueza y el jurado lo declararon culpable con la pena capital, aunque eso no sirvió de mucho, ya que en el 2020 Lonnie falleció de causas naturales en su celda a los 67 años. ¿Y sabes qué es lo más inquietante de este caso? Que aunque lo llamaron el dormilón macabro, porque según se mantuvo dormido durante más de una década, realmente no se sabe qué hizo en esos años. Casanova y el dormilón se salieron con la suya durante años porque se creían intocables. Pero hay criminales que cometen el error de subestimar a la gente. En este video te dejo 4 criminales que creyeron haber cometido el crimen perfecto, hasta que un pequeño detalle los destruyó por completo.